Hola queridos amigos, gracias por acompañarme en este otro capítulo de Contracara por TLV1, toda la verdad primero. Quiero agradecer a la multiplicidad de mensajes que han habido a través de la entrevista al mayor Vizoso Pose, que fue riquísima esa entrevista, la verdad que me dio un placer, habló del corazón, del sentimiento y especialmente en un momento tan clave y tan difícil para los argentinos, ¿no es cierto?, después de cumplirse el 35 aniversario de la caída de Puerto Argentino, pero que sin duda sigue en el corazón de los argentinos esa fortaleza y ese interés soberano de volver a completar nuestro territorio nacional como fue creado. También quiero agradecer a todos los mensajes que a través de la entrevista que se le hizo a Iru Landucci sobre el tema de si la Tierra era esférica o no, sé que ha habido una multiplicidad de comentarios, algunos buenos, malos, etc. Bueno, fue una tentativa nuestra de entrevistar sobre un tema que se maneja mucho en Internet. Esto no indica que el canal esté propenso a decir que la Tierra es o no plana, ni la Tierra es o no hueca, ni si es esférica, si llegamos a la Luna o no. Simplemente es una postura que tiene una enormidad de gente que toca el tema, que está en el mundo entero y que, bueno, valía la pena incursionar en eso. Y Landucci comentó sobre el tema y para nosotros fue un gusto por lo menos entrevistarlo. Después pondremos la contracara también con otras tendencias que tengan otra visión de la cosa o critiquen esto o den otra visión más que criticar. Así que agradecido a todos los buenos y malos comentarios. El día de hoy lo vamos a dedicar a un poco de los ciudadanos que estamos, es decir, una de las cuestiones que la Constitución Nacional nos apremia es el tema de la propiedad privada. Queremos saber si los argentinos gozamos realmente de la libertad de tener propiedad privada o no. Si la tendencia del nuevo orden mundial nos inclina a que los habitantes del mundo, habitantes digo ya, ni siquiera nos consideren ciudadanos, ni propietarios, ni llamémoslo asentados en un lugar puntual, sino que nos van despojando a los ciudadanos del mundo poco a poco de lo que es el sentido de nuestras propiedades. Para todo esto, entendemos que la propiedad existe, que nosotros somos propietarios en la ciudad de Buenos Aires de determinados metros cuadrados, que tenemos nuestro título que habilita el dinero que lo compramos, etcétera, pero vemos que poco a poco se van creando legislaciones, leyes, mensajes subliminales, sociedades, de las cuales coartan esa libertad de tener una propiedad o decidir sobre nuestra propiedad. Para mí es un gusto compartir este programa, plantear esta temática, porque no solo nos afecta a los porteños, sino a los cordobeses, a los mendocinos, a los tucumanos, es decir, no importa qué ciudad sea en la Argentina, ni tampoco qué ciudad sea en el mundo, pero el riesgo de nuestra propiedad privada corre peligro. Por esa razón la invité a la doctora Marcela Quintar, que es experta en Derecho Civil, ha tratado mucho estos temas, ya la hemos entrevistado antes, pero a pesar de que nos había informado claramente en una época de cómo venía la mano, estos avances sobre la propiedad privada cada vez va en forma acelerada, subliminal, escondidamente, que un día nos vamos a desayunar que no somos ni siquiera decididores de nuestra propia propiedad. ¿Es así, doña Marcela? Es perfecto lo que usted dice. No sé qué más puedo agregar. Puede agregar todo porque tiene bastante letra para decir y aparte muchas cosas que los argentinos no tenemos ni la menor idea que el mundo gira. Y especialmente los que son propietarios, los que tienen, ¿no es cierto?, que son dueños de algo que a veces corre peligro de ni siquiera poder decidir sobre nuestro propio destino, llamémoslo. Es así, ¿no? Sí. Antes de empezar a hablar, quisiera también felicitarlo por la orientación del canal. Este año he visto que tienen programas sobre derecho y me parece algo sumamente importante porque en el mundo mediático en el que estamos sumergidos se habla mucho de economía, se hablan mucho de diferentes temáticas, pero el
del derecho no se habla. Y no se habla, no es inocente que no se hable del derecho, porque estamos en plena desconstrucción del mismo. Tampoco se habla de la palabra ley, desapareció del paisaje, del léxico periodístico. Sí. Tampoco es anodino, es algo que está querido y quizás lo voy a explicar. Yo me hice un machete, porque como quiero aprovechar la ocasión que usted me da de transmitir a los compatriotas, ¿no es cierto?, a los conciudadanos, lo que yo he investigado y descubierto, no quiero olvidarme de cosas, ¿no? Doctora, para mí es muy importante que toquemos este tema con la mayor profundidad y con la mayor certeza, porque hay que despertar mucha gente. Claro, porque como dormida, usted ¿no? lo dice, está todo oculto. Yo quisiera responder a su pregunta y me hace reír y lo corrijo, no me hace reír, pero lo corrijo. Ya no son metros cuadrados de los que somos propietarios, sino que seríamos propietarios de volúmenes, es decir, metros cúbicos. Es muy gracioso, pero nos están tomando por tontos. Porque en el título figura que somos titulares de dominio de tantos metros cuadrados. Claro. Sin embargo, la nueva legislación no, en la realidad no se contempla eso, y la nueva legislación sacó esto de que somos propietarios de algo material. Claro. Cuando yo estuve invitada la primera vez, dije que esta ley que se incorporó al nuevo Código Civil era evidentemente inconstitucional y técnicamente inconstitucional, porque va contra, como usted lo dijo, la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de propiedad individual y la libertad. La Constitución Nacional, digamos, para que recuerden, es el modelo, es la ley fundamental. De acuerdo a ello, los poderes de los gobernantes están limitados. Correcto. Es decir, el primer mandatario debe respetar los derechos individuales. Sí. Sin embargo, cuando yo empecé a investigar por qué esta ley, por qué la justicia no reconocía el derecho de propiedad, he descubierto no hace mucho que esto fue decidido en la cima del poder político. Claro. Nos remontamos, lo que voy a decir está basado en documentos, no es una opinión política. Claro. Nos tenemos que remontar, para la gente que le interesa, a febrero del 2004, el 17 exactamente. Alberto Fernández anuncia... Era jefe de gabinete. Jefe de gabinete, y había sido anteriormente legislador en Cava. Él anuncia de que van a nombrar un nuevo miembro en la Corte Suprema de Justicia, que van a proponer a Hayton de Nolasco. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que le importaba al gobierno? Que tenga cualidades éticas y morales para decidir sobre la libertad y la propiedad de los argentinos. Gravísimo. Esto fue dicho en diarios de circulación, fueron eco diarios de circulación nacional, como el diario Nación, el diario Perfil, Cronista, el Ámbito Financiero. También repercutió en diarios de circulación provincial, como Río Negro, La Gaceta. Bueno, después se hace entonces esta constitución, el código. Y Hayton de Nolasco, cumpliendo el mandato que le había dado el presidente, en el proyecto del código, deroga la ley de propiedad horizontal de Perón, por la cual éramos titulares de dominio y condominio, es decir, únicos propietarios de los muros de los edificios, y hace todo una estructura, un engendro, digamos. Yo digo que es un engendro porque es hijo, digamos, es un transgénero, transjurídico, como digo, porque ni siquiera es una institución civil ahora, tiene que ver con el derecho administrativo, con el derecho público, con el derecho constitucional. Bueno, ¿qué
¿qué es lo que desaparece entonces en el Código Civil, que es una ley inferior a la Constitución? Ya no seríamos más propietarios titulares de dominio de las unidades funcionales, tampoco de las partes comunes del edificio. ¿Quién es el propietario, el dueño de esos muros? No se sabe todavía, porque a pesar de que el código se hizo más pequeño, todo con menos artículos, todo lo que es propiedad horizontal duplicó el número de artículos. Sin embargo, pienso que es por miedo a que la gente se dé cuenta, no pusieron a quién pertenecen los muros, pero lo que sí es seguro que no pertenecen a los particulares, a los titulares de dominio. ¿Eso no estaba estipulado de antes? No. Antes, en la ley de Perón, se era titular de dominio de los muros. Ahora, con la nueva ley, que es inconstitucional, uno es nada más que usuario de partes privadas y partes comunes de un edificio que pertenece al Estado. Para ir a lo práctico, que la gente se dé cuenta, porque bueno, esto quizás un abogado se da cuenta leyéndolo, pero en la práctica uno no puede ser dueño de algo que no puede administrar. Claro. Que se necesite hacer un curso de 15 días, una semana, en una institución habilitada por el gobierno de la ciudad, que tenga que tener un pequeño diploma que sea homologado por la ciudad. Que ese administrador dependa de defensa del consumidor, que defensa del consumidor depende a su vez de otro estamento administrativo, que no recuerdo en este momento el nombre, pero bueno, es del gobierno de la ciudad. Eso por un lado en relación a los muros. Y lo más grave, lo dijo claramente Kirchner, Hayton va a decidir sobre la propiedad y sobre la libertad de los argentinos. Lo gravísimo es que nos obligan a ser parte de una asociación de bien colectivo que se llama consorcio. Esa asociación de bien colectivo es, digamos, una persona jurídica. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente ningún derecho sobre los muros del edificio. Usted me había preguntado por qué todos estos cambios y yo en ese momento pensé que era el administrador, etcétera, pero en realidad voy a leer a quienes beneficia, ¿no es cierto?, este cambio, y es a una élite, que son las cámaras empresariales diversas, empresariales, como la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio, porque ellos, las cámaras venden caños, pinturas, cementos, vidrios, todo lo necesario para la construcción. El Sindicato de Porteros, de trabajadores de la propiedad horizontal, ¿no es cierto?, y de renta. Un ejemplo, ¿por qué? Porque ahora, como nosotros ya no somos titulares de dominio o condóminos del departamento materialmente donde se alojaba el portero, se considera entonces que eso pertenece a la comunidad y no se puede suprimir un puesto de trabajo. Entonces vamos a tener que, nos guste o no nos guste, tengamos dinero o no, que mantener esa infraestructura. La UOCRA, que son los trabajadores de la construcción, los arquitectos, ya voy a decir por qué, los ingenieros civiles, los abogados, porque ellos va a haber muchas ejecuciones, ¿no es cierto? Y ellos tienen un porcentaje, son sus honorarios, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se ejecute. Los martilleros, porque van a rematar departamentos. La liga, que es los que compran a buen precio los departamentos. Los contadores, porque ahora como el consorcio se creó una persona jurídica, esa persona jurídica está sujeta a balances y a libros, que siendo antes un propietario individual, privado, necesitaba nada más
que en la asamblea de condóminos dejar constancia de las decisiones asamblearias por si había un problema después. También son beneficiados las empresas distribuidoras de agua, gas, electricidad. Claro. También se va a crear una estructura administrativa que es la que va a administrar, ¿no es cierto?, todo lo relativo a la vida en los consorcios, porque en realidad, como desaparece el derecho de propiedad como lo conocíamos, que es una relación directa e inmediata con una cosa material que es excluyente del Estado, de todos los terceros, se opone desde la inscripción en el registro inmueble de la propiedad, se opone contra todos, es decir, erga omnes. Sin embargo, ahora se diseñó una estructura inclusiva, incluye sobre todo a una élite. Quienes ganan también, por eso hicieron el cambio, porque antes la propiedad nos protegía de toda inclusión o deseo regulatorio del gobierno hacia nuestras personas, ¿no es cierto? Ahora, con este consorcio, y el que no me cree puede ir a ver en organismos que tiene el gobierno, sitios web, como el Sistema Argentino de Información Judicial o Derecho Fácil, en todos está escrito que la propiedad horizontal regula la vida en los edificios, enseña a cómo se elige un encargado, cómo se elige un administrador, cómo se hace una asamblea. Indudablemente ya el derecho individual sobre la cosa no existe, porque antes una reunión, una asamblea era de condóminos, y mismos los condóminos tenían que respetar mi derecho individual. Claro. Ahora, como ese edificio es un edificio colectivo, pertenece a la comunidad, yo tengo que pagar las cañerías que yo, siendo propietaria, teniendo un derecho, también tengo obligaciones, tenía que conservarlo, pagar los arreglos. Ahora, como todo es colectivo, no hay más división jurídica entre dominio y condominio, tengo que pagar los gastos de Teresita, Juanita, de cualquier persona, y el que decide los gastos y elige el profesional es el administrador, porque en una asociación hay un administrador. Claro. Cuando usted es titular de dominio o condómino, no hay administrador. Se le decía administrador porque hacía gestiones administrativas, pero en realidad era un mandatario. Claro. Ejecutaba lo decidido por los condóminos. Quiero explicar o hacer para que la gente vea por qué se hizo la estructura consorcio. La ley dice de que hay que pagar las expensas. Esas tienen relación con los muros, ¿no es cierto?, esos gastos, pero también hay que pagar contribuciones. Es decir, van a entrar cualquier tipo de deuda que uno tenga, va a ser cobrada con las expensas. Me refiero a deudas, pueden ser los de servicios de agua, de gas, de electricidad, y han tomado la idea comunes, un poco, siempre que sea común. No, individuales. Ajá. Individuales van a algo común, es algo raro, sí. ¿Pero por qué? Han tomado un poco la idea de los bancos. Los bancos, o los banqueros, digamos, creo que habían dicho que ellos preferían lucrar dándole créditos a los países, a las naciones. ¿Por qué? Porque los países tienen la seguridad a los banqueros que les va a ser devuelto el capital y los intereses, porque el gobierno de cada país tiene la posibilidad de cobrar impuestos a los ciudadanos. Claro. Entonces, la seguridad es que van a tener los intereses. Claro.
Aquí aplicaron un poco el mismo sistema, es decir, uno ve a este señor... Sin decisión individual, ya una decisión tomada, todo el mundo tiene que acatarla, no importa cómo. Claro, sería que el Estado es garante de las deudas que tenga individualmente un habitante del consorcio, del edificio, con las empresas, AISA o de gas, lo que fuera. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que si usted no paga esa deuda individual que tiene, le ejecutan su volumen de aire. La ejecución, también eso se debe a algo inconstitucional que hicieron, es haber unido el Código Civil con el comercial, que la Constitución nuestra separa bien las ramas del derecho y dice que hay que hacer un código porque los objetos de derecho y las normas y los principios generales son diferentes del derecho civil al derecho comercial. Entonces acá simplemente con un papel, con una firma de un tercero, porque bueno, usted es comerciante, sabe que si firma usted un pagaré, lo pueden ejecutar, o usted, un cheque siempre es usted el obligado, pero acá lo firma un administrador que es un tercero, y eso vale como si usted lo hubiera firmado. Es decir, ¿qué quiere decir juicio ejecutivo? Que usted prácticamente no puede oponer ninguna defensa a no ser que sea algo que sea sobre el papel, que sea falso o no, o sea, que si cae sobre, como dice Aguat, un mal administrador, usted tiene que pagar los millones que él quiera. Claro, bueno, de hecho ha ocurrido muchas veces, ¿no? Malas administraciones o administradores que se levantaron con el dinero y se fueron. Hubo que volver a seleccionar a otro nuevo administrador y volver de vuelta a pagar todo, lo mismo que en obras que se hacen, llamémoslo en el edificio, ¿no? Por determinación del administrador circunstancial en su momento. Corremos un riesgo en eso, es decir, se ha visto. Digamos y ha ocurrido muchas veces. Se corre un riesgo ahora, antes no, porque si se aplicaba la ley efectivamente como se tenía que aplicar, los que aprueban los presupuestos y se da nada más que el dinero para la obra son los condóminos, ¿no? Claro. Ahora, digamos que estamos en una situación que es completamente inconstitucional, violatoria del Estado de Derecho en el cual vivimos, donde Estado de Derecho, ¿qué significa? Es que es una pirámide, la jurídica, la de Kelsen, que él fue el que habló de esto. En la cima se encuentra la Constitución y todas las leyes deben estar subordinadas a ello. Estamos en una situación que es inconstitucional. El Estado se transformó en un Estado forajido. ¿Pero por qué esa situación? Porque en realidad pienso, no sé si usted escuchó hablar del cambio de paradigma, ¿escuchó hablar de eso? Sí. ¿Qué quiere decir el cambio de paradigma? En realidad quiere decir que se cambió el contrato social. La Constitución era el contrato social, el poder estaba en cada uno de los ciudadanos y los ciudadanos para que crearon esa entidad que es el Estado, ¿no es cierto?, esa persona jurídica, para que le proteja la libertad y la propiedad, justamente. Entonces, le delegó algunas funciones. Ahora, ese contrato social se invirtió totalmente. Aparentemente, todo el poder lo tiene el gobierno y va dando con cuentagotas los derechos que él cree que tiene que darle a las personas, a los ciudadanos. Entonces nos encontramos en una situación que no funciona más la Constitución Nacional. Esta ley no se debatió públicamente en el Congreso. ¿Por qué se llegó a esto? Porque se está accionando de la manera en que se está accionando afuera del país un poco. Si uno levanta un poco la vista, ve que en la ONU o en la Comunidad Económica Europea se recurre mucho a los expertos. Hay un Parlamento Europeo, pero el Parlamento no propone leyes
de acuerdo a los representados, ¿no es cierto? O sea, hay algún órgano que inventa las leyes y después los organismos legales, es decir, los legislativos votan o rechazan o corrigen. Totalmente pero así. Nada más, la ley sigue siendo... En la Comunidad Europea están los comisarios, que es la Comisión Europea, que no son elegidos democráticamente, claro, y son ellos con los lobbies que preparan la ley. Claro. La prepara una élite, y esa ley es pasada luego que está preparada para que los parlamentarios que son elegidos democráticamente la aprueben o no. Normalmente la aprueban porque tienen unos sueldos muy altos y les conviene a ellos, y generalmente las leyes son aprobadas, pero hay una distancia entre la élite y el pueblo a quien representan. Fíjese esta ley de propiedad horizontal. ¿A qué se tiende con todo esto? A crear un monopolio corporativo. Porque con los nombres de los que se benefician, se ve claramente que al estar el Estado y estas cámaras, se van a crear registros de proveedores donde los que van a poder trabajar son las grandes empresas que estén registradas como proveedores del Estado. Claro. Es decir, que los pequeños trabajadores monotributistas que uno contrata para que cambie la plomería de su casa o para que arregle la electricidad o para que haga otro tipo de trabajo, desaparecen. Claro, quedan fuera. Es decir, que nos están imponiendo. Yo ahí en el barrio donde vivo, prácticamente ahora no se puede caminar porque están haciendo trabajos todo el tiempo, porque al ser una persona jurídica de bien colectivo, de bien común, todo lo decide la asamblea, que se la flexibilizó. ¿Qué quiere decir que se flexibilizó? Que el administrador es quien tiene todo el poder. Está todo hecho como para que tenga las manos libres y la idea es activar, ¿no es cierto?, incentivar la economía, pero siempre de una élite, que después va a perjudicar a un montón de pequeños trabajadores. Que ya tiene pergeñada su objetivo, que es despojar a todos del derecho de propiedad o del derecho de decisión. Terrible. Que eso ya lo hacen ellos en nombre de... Vamos a ir a un pequeño corte. Quisiera preguntarle lo siguiente. Cada vez las ciudades se van volviendo más populosas. Por ende, los departamentos van construyéndose más pequeños, y de la pequeñez del departamento hay cada vez más departamentos. Y las decisiones son más difíciles de tomar entre todos, porque hay muchos para decidir. Y también hay una tendencia a dejar que el otro haga. No quiero meterme en el problema, sino quiero dejar que alguien lo haga y medie por nosotros, para no nosotros estar involucrados en un enfrentamiento hostil entre vecinos. ¿Sirve eso como administración? ¿O es un camuflaje? ¿O en qué estado está eso? Porque también hay un poco una tendencia, me lavo las manos, que otro lo haga, no quiero ni siquiera involucrarme. Quiero saber si esto está hecho subliminalmente, se trabaja de alguna manera, o también es una comodidad propia y una necesidad que la misma sociedad pide, que haya una entidad que se ocupe y yo lavarme las manos. Tal vez es falta de responsabilidad nuestra. Pero eso me lo contesta ahora cuando volvemos de este pequeño corte y seguimos con la doctora Marcela Quintana. Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP
durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Seguimos aquí en Contracara con la doctora Marcela Quintar, develando sobre este tema de la propiedad privada, los consorcios, estas sociedades que de alguna manera nos despojan del sentido de propiedad que tenemos los argentinos, quien viva en una urbe o tenga una propiedad determinada, cómo existen estas entidades que de alguna manera tapan o nos van despojando silenciosamente, ¿verdad?, de nuestro derecho que tenemos en el ámbito llamémoslo de propiedades privadas horizontal. La pregunta que había hecho en el bloque anterior era, las ciudades cada vez se han poblado más, ¿no?, por las circunstancias que fueran. Cada vez hay más gente. Los edificios que se construyen no eran los edificios de unidades funcionales, de pocas unidades funcionales, sino cada vez son pajareras de cientos de departamentos. Y existen también enfrentamientos en reuniones para decidir determinadas cuestiones que hacen al edificio, enfrentamientos que a veces el vecino no quiere enfrentar, no quiere entrar en litigio ni en conflictos con el vecino. Al mismo tiempo, también existe hoy una individualidad, donde nadie quiere involucrarse demasiado en temas y deja que otro haga algo por ellos. Después se quejará, pero eso será un problema después. Y va como manso a hacerlo. Lo vemos en la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Se negocia la deuda externa, se negocia esto, y el ciudadano sigue trabajando como si nada pasara. Lo que te pregunto aquí es, estas organizaciones, estas sociedades, llamémoslo, ¿no colaboran de alguna manera como para que eso sea un trabajo de concordia interna o hay tanto involucrado detrás que nos ponga o nos coarta nuestro propio derecho de propiedad? De acuerdo a la ley que se tenía antes, no tendría que haber habido problemas, porque se tenía como objetivo la propiedad que conlleva la libertad. Sí. Es decir, problemas no puede haber, porque es mi derecho no ir a una reunión, y si yo no voy a una reunión extraordinaria, no doy quórum. Es decir, a la única reunión que es obligatoria ir es a la ordinaria, donde se establece cuánto hay que pagar por mes o por el presupuesto del año. Es un derecho no ir, justamente. El problema se suscita ahora porque ya el objeto es de extraños. Son todos estos lobbies que yo di que quieren justamente que haya problemas y van ridiculizando las asambleas que son ahora de consorcistas, hasta se hacen libros hablando y riéndose de la gente, porque ¿qué son los consorcistas? Como usted dijo, son vecinos, son habitantes. No se los considera con la seriedad que tiene un derecho real patrimonial, como era el derecho de dominio, que es quien puso todo el dinero del fruto de su trabajo para comprar algo material.
Ahora, como está ya construido, el Estado se apropió y se lo tiró en pâture a todos estos lobbies que quieren, el objetivo es obtener ganancias. Claro. Bien lo dijo la exposición de motivos del decreto que reglamentó la ley de propiedad horizontal. En el reglamento, que es un contrato, se establece cómo se va a llevar, se va a tratar las reuniones, cómo se van a tomar las decisiones. Problemas no tiene que suscitarse si se aplica la ley. Claro. Lo que pasa que ahora ya los edificios son del Estado y son un objeto para hacer dinero. Es decir, que se necesita constantemente hacer trabajos. Yo he vivido en casas, he tenido casas y no es algo constante de hacer trabajos. Y si tengo que hacer trabajos en mi casa, es un problema privado mío. Claro. Acá todo el tiempo, dado a que Kirchner dio la luz verde para que diga, bueno, ahora nos apropiamos de las casas de la gente, constantemente en los diarios está el tema de las expensas, el tema de los consorcios, el tema de los consorcios, el tema de las expensas, el tema del administrador, ¿no? El tema del portero, y todo eso no tiene absolutamente nada que ver con el derecho de dominio que es privado y del cual nadie tiene que hablar. Entonces, todos estos problemas son falsos problemas. Es una manera de instalarlo, como usted dice, y en el campo, como yo le decía, de expertos de la academia, el gobierno, los interesados le han dicho a Alterini, supóngase, o a algunos civilistas, bueno, quiero esto, escribime, dame letra. Y siempre parten de hipótesis falsas. Por ejemplo, hacen un escrito, una doctrina diciendo la problemática es que el consorcio tiene personalidad jurídica o no tiene. Bueno, hay que elegir una de esas dos cosas, tiene o no tiene. Ellos ya saben que quieren darle personalidad jurídica, ¿no es cierto? Pero en realidad el consorcio no existe. Yo tengo un derecho individual que excluye al Estado, al administrador, incluso a los otros condóminos. Se van manejando con un montón de, van creando falsos problemas, es decir, el problema es una decisión política para imponer después la estructura jurídica que ellos deseen. Una especie de bandera falsa donde generan el problema para poder justificar lo otro. Claro. Pero también lo trabajan silenciosamente, ¿no? Por supuesto. Van preparando, aclimatando a la gente, porque si bien ahora el Parlamento no existe más, porque no se discutió en el Congreso de manera pública, porque el derecho de dominio es un derecho real de primer rango, son los derechos más óptimos, los mejores, no eran susceptibles de perfeccionarse. Entonces no se podía discutir una modificación en el Congreso, lo tuvieron que hacer ocultamente, acudiendo a los expertos. Claro. Dijeron, bueno, los expertos, bueno, ellos ya sabían cómo el cambio se hizo oculto. Fíjese, para responder en relación a lo que usted me dice, ¿por qué hablan de los pequeños departamentos? Ya han sacado artículos en los diarios de circulación nacional que la gente tiene que vivir en departamentos pequeños y demás, es porque ellos ya tienen pensado construir pequeños departamentos sobre elevar, es decir, sobre nuestros edificios que eran nuestros, propiedad privada individual. Ahora, como ya no son más nuestros ni el terreno es nuestro, de alguna manera se van a ingeniar para ya el código de edificación se deroga y se está haciendo uno nuevo que será sancionado, como sancionan también en la legislatura, todo a libro cerrado. Claro. Van a construir, van a dar a la altura, ¿no es cierto?, máxima, y los edificios que no tienen la altura máxima van a sobreelevar y construir pequeños departamentos. Ahora, yo me digo, ¿se puede incentivar la actividad económica desarrollando la construcción? Eso es indudable. Claro. Cuando la construcción va, todo va, se dice. Claro. Pero ¿por qué Mide la economía, digamos. Claro, ¿por qué no se construyen hospitales? ¿Por qué no se arreglan las escuelas? ¿Por qué no se construyen viviendas sociales? Porque
arrebatar, ¿no es cierto?, despojar a los ciudadanos de su derecho de dominio es un delito. Eso no puede ser una política de Estado. Como no se pueden hacer contratos que tengan un objeto ilícito, mucho menos una política de Estado puede tener como objeto, ¿no es cierto?, el despojo de los ciudadanos. Pero bueno, esto aparentemente va en el sentido que aquí los que hacen la ley son una élite a beneficio de ellos y luego los representantes nuestros, sea en el Congreso de la Nación o en la legislatura de cada ciudad, simplemente aprueban. Y es por eso que justifica que tengan sueldos tan altos y no se rebelen. Y para responder a la otra cuestión que usted me decía de que quieren despojar, efectivamente, hay una revista digital que se llama, que creo que es semanal, Pequeñas Noticias, y que tiene como lema el consorcio como espejo de la sociedad. Ahí se ve todos los protagonistas, todos los buitres de esta que han diseñado esta estructura jurídica. Y bueno, van hasta imaginar de descontarle a los jubilados, porque hay mucha gente en las ciudades que están al final de su vida, ya no tienen entradas económicas como cuando estaban trabajando, y los ajustan tanto que no pueden pagar las expensas. Entonces, haciéndose los buenos, dicen, les vamos a permitir, porque ahora es el Estado el dueño, le vamos a permitir que no paguen expensas, pero que nos dejen el departamento a nosotros cuando se muera. Es decir, que no solamente están despojando a las personas, sino a los herederos que podría tener esa persona. Es decir, no hay ningún límite. Desde que se sacó el derecho de dominio, se entró en un agujero negro donde realmente todo es un negocio para esa élite. Eso lo hace el Estado, eso lo hace el consorcio, entre comillas, o los copropietarios. ¿Quién toma la determinación de decir no puede pagar y entonces ceda, no? Si la gente entra en las diferentes sitios web de la Cámara de Propiedad Horizontal o Fundación, hay otra que se llama o Reunión de Administradores. Pero están las inmobiliarias también, ¿eh? Inmobiliarias que no, ofrecen. yo hablo de las administradoras, de las cámaras que asocian a los administradores de consorcios. Ellos proponen, conversan entre este mundo consorcial, porque todo se toca con la política. Al ser un engendro que ya no es más derecho privado, porque nosotros no es nuestra propiedad, no decidimos más sobre ella, quienes manejan todo eso es la élite, y la élite propone, diseña la ley y después sale como ley local o ley nacional. Es decir, es todo como muy borroso. No es una claro. Pregunta, ¿podemos prescindir de una administración? No, ahora no, porque justamente usted ya no es más, ya es una asociación, y una asociación necesita un consejo de administración o un administrador, lo que es una locura. Sí. Yo, por ejemplo, doy el caso de mi edificio. Llegó el administrador y se considera el dueño del edificio. Directamente, cuando se dirige a mí, me dice la habitante del piso tanto. O del departamento tanto, sí. O del departamento tanto. ¿Lo puede echar? ¿Un propietario puede echar al administrador? Mire, de acuerdo a la ley de Perón, de propiedad horizontal, el que tiene todo el poder son los condóminos. Claro. Y el domino individualmente. Individualmente, sí, el que se llamaba administrador, pero que era el mandatario, que era el ejecutor de nuestras decisiones, no actuaba, cometía una falta y no se quería ir, yo voy al juez y le digo, mire, pasa esto, y el juez, si aplica la ley, tiene que revocar el mandato, sacarlo. Pero ahora,
como ya es una asociación de bien colectivo, ni siquiera uno puede ir al juez, porque los jueces consideran que somos consumidores de bienes y servicios, que los edificios pertenecen al Estado, entonces hay que tratar todo en el ámbito administrativo, es decir, en defensa del consumidor. Crearon un órgano que es que se llama ADECUA, o también, todo es muy difuso, incluso había que tratarlo en el registro de administradores, el registro de administradores se cerró, no tenía edificio, como todo, donde pone la mano el Estado, como no es de nadie, nada funciona, todo se cae. Entonces ahora, digamos, es como que nos tomaron de prisioneros en nuestros propios edificios. En esta especie de convivencia que hacen las administraciones con las empresas, el Estado, de alguna manera, tenemos el ejemplo en la ciudad de Rosario, hará 1 o 2 años, que estalló un sector de gas del edificio, y de acuerdo a que no, sí, hubo muertos, si no me equivoco, pero de todas maneras fue un ejemplo. Nunca había existido antes y tampoco ocurrió después. Sin embargo, se sancionaron nuevas leyes en la mayoría de las ciudades de la República Argentina y en los municipios, y ahora tiene que haber una reforma de todo el esquema de gas para los edificios. Hay edificios que tienen que gastar en obra millones de pesos, y sumado a eso están 1, 2, 3 años sin gas, solamente porque ocurrió algo hace 2 años en un edificio de la ciudad de Rosario. Y se transformó en un pinche negocio. Está todo el mundo prendido de ese negocio. ¿Usted cree que corre peligro? ¿Y quién decide todas estas cuestiones? Si un consorcio o copropietarios determinan que no quieren hacer ese tipo de obra, ¿quién lo obliga a que la tiene que hacer? Mire, de acuerdo ahora como se hizo esta estructura, este engendro, que es mitad público, es un transgénero, mitad público, mitad privado y demás, y en realidad está hecho para hacer negocios con todo, es de locos. Había un mosquito, el Zika, no sé cuánto, se les puede ocurrir que como vivimos cerca uno del otro, todo el mundo se tiene que vacunar. Es decir, todo está hecho para que obligatoriamente usted siga las reglas. No solamente nos sacaron la propiedad, sino que usted perdió el libre albedrío. Los profesores de la Facultad de Derecho han subido, algunos, ¿no? Han subido videos en YouTube donde dicen que el libre albedrío ahora se implanta por ley. O sea, de que uno ya no puede decidir qué es lo que hace que uno sea una persona. Es decir, todo va en el sentido de que somos un objeto, una mercadería. Sin ir más lejos, el Código Civil, por ejemplo, que dice que ahora nos da más derechos, nuevos derechos. De ninguna manera, no hay nuevos derechos. Con la carátula de nuevo derecho nos están quitando derechos. Por ejemplo, cuando el Código de ahora habla de persona humana, ¿qué está diciendo? Que puede haber otras personas o que van a adjuntar después personas como la persona animal o la persona vegetal, que van a tener derechos, cuando en realidad en el código, en derecho clásico existen nada más que 2 tipos de personas, la persona física y la persona jurídica. Y ahora también esto de que la ley se ha cambiado, que han cambiado constitucionalmente, le decía que no hablan de ley, porque se está entrando al sistema anglosajón en todo. El sistema de ordenamiento jurídico anglosajón se funda en la jurisprudencia, es decir, que los jueces no están sujetos a la ley, sino que son ellos un poco los que deciden.
nuestro ordenamiento jurídico es de tradición continental romana y es de ley escrita, sancionada por el Congreso y obligatoria para todos los habitantes del país. Ellos en los 3 primeros artículos, y esto tampoco lo dijeron, en los 3 primeros artículos de este código cambiaron las fuentes del derecho y ellos se dieron la prerrogativa de no aplicar la ley, sino que aplicar ellos, legislar, digamos. Claro. Ellos van aplicando... Ahora, bien nos dice donde la ciudad de Buenos Aires, en el caso, como la ciudad de Córdoba, como tantos otros, hay una tendencia a despojar a los propietarios, como bien dice, del derecho que tienen de su propiedad para entrar en estas sociedades o agencias que de alguna manera deciden por nosotros. No hay ningún sector de la jurisprudencia ni abogados que determine, cuestione este tema sabiendo que coartan la libertad del individuo y el derecho de propiedad. ¿Y qué juego tiene, suponete, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso, que de repente trata de involucrar a los ciudadanos en una actividad en la cual en realidad no tiene decisión? En esto estás vos, por ejemplo, cartelería. Hay mensajes subliminales donde hace creer a la gente que tiene decisión cuando no la tiene. Claro, este sistema, como nos están ocultando todo, y todo lamentablemente es mentira, y es lo que le digo a los ciudadanos, que no crean lo que digan los medios de comunicación, sobre todo que no crean nada, que desconfíen de todo, porque no son medios de comunicación, son fines de comunicación. Están haciendo pasar una mentira, están desinformando, sobre todo el gobierno de Cava. El gobierno de Cava, esto de la propiedad, de la confiscación de la propiedad, se originó en el gobierno de Cava. El gobierno de Cava tiene un órgano que es constitucional por la Constitución de la ciudad, que en realidad es un órgano de lobby, que se llama el Consejo Económico y Social, a donde están todas estas personas que son los beneficiarios de esta nueva estructura de propiedad. Y al decir propiedad, la gente cree, porque antes era el derecho, era el sistema de dominio y condominio. Eso ya estaba solucionado, consolidado, nadie habla del derecho de dominio y condominio. Sin embargo, de la propiedad horizontal, como han querido cambiarlo, ahora dicen, ahora es un derecho real, pero en realidad no es un derecho real, es una mentira que quieren instalar, como ha habido muchos casos en el mundo, ¿no es cierto? Ahora nos estamos dando cuenta todos que la Reserva Federal de Estados Unidos, del banco, no es federal, pero tampoco es una reserva, por esta cuestión de que ellos, es nuestra deuda los que está pagando, lo que les está dando el dinero. Y hay muchos casos así, como toda esta cuestión de identidad de género y revolución sexual y demás, se ha basado en el informe Kingsley, se supo después con expertos también, ¿no es cierto?, de la Fundación Rockefeller que los sponsorizó, se supo que era toda una gran mentira. Entonces, esto también de la propiedad es una gran mentira. A ustedes le sacaron la propiedad a la gente. Entonces, no lo digo yo, lo dice la ley. La ley en el artículo 2044 dice, usted hace parte de un consorcio, el consorcio tiene personalidad jurídica, tienen domicilio en tal lugar, sus órganos son la asamblea, el administrador, ya incluye a todo el mundo, pero no dice cuál es el patrimonio del consorcio, porque tienen miedo de que la gente se dé cuenta, pero no hablan de que uno tiene el dominio, hablan de partes propias, de partes privativas, de partes comunes, que usted puede vender y comprar eso, pero ¿qué está vendiendo y comprando? El volumen de aire. Es decir, están mintiendo constantemente. Yo no sé cuál era la pregunta en realidad. Sí, del gobierno de Buenos Aires, que es se manejan mucho con publicidad.
Y esto que dijo Kirchner, que Hayton se va a ocupar de la libertad y propiedad de los argentinos, lo que hace el gobierno de ir a tomar mate a la casa de la gente, a tocar el timbre o a decir cosas así, en realidad ellos piensan que si uno no reacciona, tienen un consenso, porque se habla mucho de consenso y de inclusión social, pero en realidad uno no puede estar con un bombo en la calle todo el tiempo, y menos todavía con los derechos individuales. Los derechos y libertades individuales ya están garantizados por la Constitución Nacional y es el límite que tiene el gobierno, del cual no puede traspasar. Sobre todo que ha hecho abuso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señor Larreta, téngalo en cuenta porque esto va a traer muchas consecuencias. El hecho de que tienen en derecho administrativo la presunción de legalidad, es decir, el gobierno tiene que moverse dentro de ese cuadro, de esos límites marcados por la Constitución, y se supone, es un principio general del derecho administrativo, que sus actos son legales, es decir, que ellos saben pertinentemente que están violando la Constitución y están engañando a la gente. Están engañando a la gente y lo hacen a fuerza también de eslóganes. Esto de que constantemente estén poniendo en los sitios, en todo, estas voz que yo les comentaba. ¿Cuál es el mensaje subliminal? El mensaje es que el gobierno en realidad está en todo, en tu casa, en tu vida. Esto de la responsabilidad, ¿qué quieren? ¿Qué quiere esta élite? Quiere personas que no piensen, no tengan capacidad de abstracción, porque el ser titular de derechos significa que yo conozco mis derechos y que yo sé qué derecho tengo sobre cosas materiales. En cambio aquí dicen, bueno, estos viven en un edificio, ni saben qué derechos tienen, bueno, consorcio y serán nuestros consumidores de lo que nosotros le vamos a obligar a que consuman, si no los vamos a ejecutar. Y tienen que liberar el lugar y van a venir otros a quien le podamos seguir sacando dinero. Y le sacaremos tanto dinero que cuando se muera ni sus hijos van a poder recuperar lo que el padre trabajó toda la vida para abrirles un poco de camino. Doctora, sí, me gustaría saber, para ir cerrando, ¿qué debería pasar? ¿Qué deberíamos hacer para resistir ante todo esto? Sí, pienso de que usted, en la primera entrevista yo dije no hay que asustarse. Ahora yo digo, ciudadanos, asústense. Porque estamos, viene fea la mano. Porque nos están convirtiendo en esclavos. Es decir, nos están rebajando toda la capacidad de pensar que tenemos con la televisión, con los medios, con las mentiras, y hay acciones que se pueden hacer legales, pero una persona sola no tiene tanto peso, porque aquí ya es una cuestión política. Porque si Kirchner pudo hacer esto, porque involucró al Poder Judicial, y yo hice experiencias, efectivamente llegué a recusar hasta como 23 jueces, y llegué hasta el Consejo de la Magistratura, y en el Consejo de la Magistratura, incluso después investigándolo bien los diarios, los jueces dicen que no están para aplicar la ley, que están para implementar las políticas de Estado. Es decir, no existe el Poder Ejecutivo, no existe el Poder Judicial que nos podría proteger, entonces tenemos que tomar conciencia que si no nos despertamos estamos caminando hacia una esclavitud, estamos caminando hacia el abismo. Ese vamos Buenos Aires, ¿a dónde vamos? Vamos hacia el abismo, vamos a ser transformados en personas que no tienen responsabilidad y que el Estado nos está tratando como niñitos. Yo no sé si usted sabe de que hacen reuniones en la legislatura, invitando a la gente a comer y dramatizando asambleas de consorcios para engañar constantemente a la gente. Yo quiero proponer
he creado una asociación que se llama Estado de Derecho, porque indudablemente yo sé que en su canal y ustedes sostienen mucho la soberanía nacional. No podemos tener un Estado nacional soberano si no hay individuos, personas libres, si no somos personas que pensemos y que seamos libres, jamás vamos a poder tener un Estado soberano. Así que yo le pediría un aviso parroquial, dar el mail de mi asociación y para interponer unas acciones, ¿no es cierto?, para pedir la derogación de esta ley que está violando nuestra propiedad y nuestra libertad sobre todo. O sea, estadoderecho.ar@gmail.com. Exacto. Perfecto, bueno, yo creo que hay muchos que deberían escribir para despertarse. Y también, perdón, una cosita más, aquí hay nombres porque a mí me molesta mucho Alberto Fernández, que fue el que diseñó la ley de administradores de consorcios, que yo expliqué que el administrador y el consorcio no existen, él le dio visibilidad jurídica que luego lo recogió el código y que Cristina Kirchner lo mandó al Congreso para que sea sancionado. Yo pienso que esas personas que ahora él está en todos los espacios televisivos, en todos los grandes medios y demás, hay que pedir que se le apliquen las sanciones de traidor a la patria por haber hecho esto, haber entregado nuestros bienes y libertad en manos de las corporaciones y que esté inhabilitado para ejercer una función pública. Alberto Fernández, Hayton, Lorenzetti, Cristina Fernández, porque si no estamos dando vueltas siempre en lo mismo, pero para eso es la gente, los ciudadanos de manera individual, sin partidos políticos, que comiencen, porque finalmente esta pirámide de poder, ¿no es cierto?, también la pirámide económica, que es la élite, que ha diseñado todo esto, pero en la base estamos los ciudadanos, somos nosotros los que estamos dando el dinero y ellos están alimentando de eso. Si nosotros reaccionamos, porque la idea de ellos es que no reaccionemos, si nosotros reaccionamos como ciudadanos conscientes de sus derechos y les decimos, los frenamos, pienso de que si somos muchos tenemos que ser por lo menos 20.000 personas para poder tener peso. Doctora Quintar, muchísimas gracias por despertarnos en todo esto y yo creo que vamos a hacer un seguimiento en esto, para que cada tanto venga y vayamos avanzando a ver qué efectos tuvo. Es muy grave, si es muy grave porque realmente es una guerra psicológica. Pero nos está pasando en todos los órdenes de la vida argentina, iberoamericana y hasta mundial, porque esta es una globalización, ¿no? Este es un nuevo orden mundial que de alguna manera nos deja todo fuera de foco, ¿no? Y fuera de las decisiones. El nuevo orden, el gobierno mundial o la globalización, yo al principio en los 90 era muy optimista, porque si realmente es digamos, bien, pero acá se trata que es una élite que decide que monopolios, corporaciones, en detrimento de millones de personas. Entonces, no es que uno esté contra un gobierno mundial, uno está contra ese tipo de gobierno mundial. ¿Por qué nunca lo explicitaron a qué lleva el gobierno mundial? Ellos actúan como actúa Buenos Aires, como actúa la nación, estamos haciendo lo que hay que hacer, nadie sabe lo que hay que hacer, porque no lo han dicho. Somos nosotros las personas que tenemos un poquito de capacidad de análisis y que no tenemos ambiciones políticas, ¿no es cierto?, que podemos ayudar a nuestros conciudadanos que abran los ojos. Yo personalmente no tengo ninguna ambición política, ya eduqué a mis hijas, ya hice lo que tenía que hacer en la vida y lo que me queda, ¿no es cierto?, es colaborar para que no nos avasallen en nuestro modo de vivir, que nuestro modo de vivir es solidario, es de buena gente, pero nos están transformando con algo implantado de libertad, egalité, fraternidad, que en realidad esas tres palabras, si algún día nos encontramos, me gustaría explicar que esto no se puede poner por ley y también es muy ambiguo, ¿no es cierto? Pero tenemos una constitución que es maravillosa, utilicemos por ahora, la tenemos. Y lo que quisiera es que planteemos la inconstitucional y que defendamos nuestra libertad
y nuestra propiedad. Doctora, muchísimas gracias. Bueno. A todos ustedes, creo que ha sido muy clara la doctora Quintana en este aspecto. Creo que lo que plantea como estas asociaciones y creaciones que se ponen como intermedias de todos nosotros definen el destino nuestro, a veces por esa falta de involucrarnos, de no participar, de no estar, de no conocer, dejamos que otro haga algo. De hecho, como hacen los copropietarios de un edificio, lo hacen los ciudadanos frente a un gobierno que de repente sale y negocia una deuda externa y que da lo mismo si le negocia bien o mal. Basta salvar el gobierno transitorio en el cual están. O sea que no les importa, de verdad no les importa. Entonces se negocia bien o mal y después alguien lo va a tener que pagar. Por supuesto todo eso se vende como un gran éxito, como tal cual los carteles del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dice en todas estas vos, que no significa nada. Es un decir en todas estas vos, pero da lo mismo quién es vos y qué decido. Porque en realidad, ¿cuántos conocen la Constitución Nacional? ¿Cuántos leyeron la Constitución Nacional? La verdad es que no tenemos la menor idea. ¿Cuántos leyeron el estatuto de un edificio? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos son los que saben realmente cómo funcionan estos esquemas? La verdad es que no tenemos idea. Los argentinos, al menos en su mayoría, no tenemos idea. Participamos en reuniones, decidimos, ¿no es cierto?, en estas reuniones que se hacen en asambleas de propietarios y que se transforman en consorcio, y después se toman decisiones de las cuales ni siquiera tenemos decisión. Pero no la tenemos decisión en nuestro ámbito individual, llamémoslo, hasta en la familia, porque como se desintegró la familia, el padre dejó de ser padre, pasó a ser amigo, entonces las decisiones son democráticas, entre comillas, de una familia, eso se traspola para arriba, en el ambiente edilicio, de ahí a la comunidad de un municipio, de ahí a la provincia, y de la provincia a la nación, y ahí la nación en la comunidad. O sea, como poco a poco todo este nuevo orden nos va despojando también de derechos, nos va despojando de decisiones, no las tenemos. Por eso es importante en el proyecto Segunda República plantear el tema de la soberanía, porque no valoramos nuestra soberanía, no la tenemos encarnada, no la pensamos ni la ejecutamos. Entonces terminamos siendo como pequeños ganados que nos llevan al matadero y que nos van a dar un hachazo. Eso es así, porque el poder necesita de nosotros y esa élite domina. Pero domina en complicidad con muchos de los cipayos de los gobiernos que son los que entregan. Hay un trabajo del doctor Julio González que plantea este tema. Dice, nosotros vamos poco a poco dejando de ser habitantes, es decir, ciudadanos de un país para transformarnos en meros ocupantes. Y un ocupante es fácil de limpiar, con lo que fuera, con cualquier decisión, sea médica, política, guerrera o circunstancial, o dramática, o sea, por un desastre natural, se cepilla, ¿no? Se hace desaparecer una población que está ocupando, pero que no toma decisiones sobre ese lugar. Por eso las deudas externas se van adueñando del lugar y mañana reclaman el territorio como parte de pago. Lo mismo ocurre en el Estado con los edificios. Usted será propietario, pero mañana va a tener que otros decidir sobre su propiedad. Y hoy en día, poco a poco, vamos habilitando a que otro se ocupe de nosotros en favor del otro y no en favor nuestro. Por eso es la importancia de participar. Siempre, todas las cuestiones que van en contra de nuestros intereses se venden como con palabras mágicas, con frases fantásticas, las cuales uno entra como un caballo. No conozco ningún gobierno que diga, nos empernaron con la deuda externa, nos fue mal, tuvimos que renegociar y ahora tenemos que pagar el 50% más de intereses. Todos lo van a vender como un gran éxito. Pero ese gran éxito, que se hacen los diarios, los medios de comunicación, los bancos, todos se hacen eco porque son todo parte del negocio, hacen que nosotros terminamos pagando los platos rotos de estos intermediarios o estos representantes que son los que nos entregan. Creo que muy bien lo dijo Vizoso Pose también. Cuando uno dice en nuestro himno nacional, que uno dice, oh juremos con gloria a morir, lo dice en el contexto soberano, de devoción patriótica, de conciencia ciudadana, de conciencia de soberanía individual, que cuando está en riesgo colectivamente debemos juntarnos todos para defenderla.
tenemos que abandonar el letargo para poder morir con gloria, o sea, jugarnos el todo para defender derechos, propiedad, vida, costumbres, libertad, que cada vez la tenemos menos. Estamos dominados por pequeños grupos que responden a grandes élites para armarnos despelote dentro de nuestro propio mundo. Que estamos hablando de los pequeños grupos de poder que hoy tienen más poder que las mayorías y son pequeñas minorías. Llámese abortistas, lesbianas, gays, otro, que conforman todos diferentes grupetes que hacen mucho ruido y que la prensa les sobredimensiona el ruido, ¿no es cierto? Las mujeres, el feminismo y toda esta cuestión. Creo que hay que bajar un poquito los cambios, hay que ver más allá, porque realmente está en riesgo la libertad y está en riesgo la propiedad. El que tuvo esfuerzo de trabajar para conseguirla, el día de mañana se la pueden sacar sin ningún inconveniente. Con pequeñas deudas del Estado, deudas de acá, automáticamente se la sacan. Ya lo están haciendo. Ya exactamente, como dice la doctora Quintal, ya lo están ejecutando. Entonces, despertar, participar, ponernos, viste, la patria al hombro, como dice Ricardo Iorio, y tanto lo habla el Papa Francisco, ponernos la patria al hombro, despertar de verdad, participar en eventos, ahí está muy bien, puso aquí abajo el cartel, no sé si el director nos lo puede poner, para que la gente tome conciencia y se involucre. Nos involucremos no solo en esto donde dice estadoderecho.ar@gmail.com, sino participemos porque negocian cosas a nuestra espalda. El Congreso negocia cosas a nuestra espalda. Ya todo está decidido arriba. No hay disenso, hay consenso, ya están de acuerdo. Cambiarán la coma de un lado al otro, pero eso no varía en que nos entregan de pies y manos. Por eso, si no participamos, si no integramos, si no ejecutamos nuestra propia soberanía, no la practicamos a nuestra propia soberanía, estamos en el horno. Espero que despertemos. Los espero en otro programa de Contracara, aquí, por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.